Crónicas de South Lake Tahoe, Carson City, Reno. El 7 de septiembre y desde Madrid-Barajas, después de un muy largo viaje, unas 20 horas desde que salí de casa hasta que llegué a destino, fíjense, con las típicas mini adversidades que uno se va encontrando a lo largo del periplo, finalmente lo conseguí. Ya entrada la noche me esperaba mi amigo, el pastor Jorge Alberto Aquino Guillén, en el aeropuerto internacional de Reno, Nevada. Allí aparecí yo sin mi maleta, la cual tardó un largo día más en llegar, pero son gajes del oficio. La enseñanza que yo llevaba bajo el brazo tenía que ver de plano con el enunciado genérico de la conferencia, a saber, en defensa de la fe, una conferencia de 5 días en las iglesias Centro Cristiano de Restauración IM, comenzando el jueves día 8, a saber, en la iglesia de South Lake Tahoe, California, para seguir el viernes allí mismo, el sábado en Carson City, Nevada, el domingo en Reno, Nevada, y el lunes de nuevo en South Lake Tahoe, California. En mi cartera llevaba 3 enseñanzas, a saber, la apostasía, la herramienta precisa para el levantamiento de la falsa Iglesia mundial, los nuevos falsos apóstoles y, cómo no, la realidad sobre el G12. Todas ellas concordaban a la perfección con las perspectivas apologéticas para esos 5 días. Así pues, el jueves abrimos fuego con la conferencia La apostasía, la herramienta precisa para el levantamiento de la falsa Iglesia mundial, y seguidamente paso a concretizar algunos puntos al respecto. Así que punto número 1, la falsa Iglesia mundial. Vamos a leer en Apocalipsis 13, del 11 al 14. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Hasta aquí la palabra del Señor. Bien, hermanos, la falsa Iglesia mundial, la máxima y final expresión de la gran ramera de Apocalipsis 17, pues ya se está formando, qué duda cabe, y se ha estado formando paso a paso. Esta última expresión de la gran ramera será la total y final expresión del mal sobre esta tierra en una perspectiva sobre todo religiosa, o también se puede llamar espiritual. En esta falsa iglesia los conceptos Dios y hombre van a estar siempre ahí, pero no van a rendir culto al verdadero Dios, sino al hombre y por tanto al diablo. ¿Cómo es eso? Bueno, acordémonos de las palabras de Jesús a Pedro cuando le dijo que no fuera a la cruz, y la respuesta del Señor fue: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16, 23. Así que la Iglesia mundial será única porque el esfuerzo ecuménico habrá podido unir a todas las religiones, todas las ideologías del mundo, incluidos los mismos ateos. Una gran fraternidad universal, crea lo que crea y sostenga los principios que quiera sostener. El propósito es unir a la humanidad entera en una organización pseudoespiritual donde no se tomará en cuenta ni las creencias ni los principios conforme a la verdad, sino solamente el buscar y el ajustar, el contentar, el entretener y entretejer a todos. El mensaje de esta macroorganización hiperpiramidal, más homogénea y controladora de lo que muchos podrían llegar a pensar, es este. Cito: no hay nada ni nadie por encima del hombre, por lo tanto, el hombre es Dios. Ahora bien, la intención del mensaje en cuestión es muy diferente. De hecho, es paradójicamente contraria al mismo. Buscará poner bajo un control total al individuo. Esa es la razón verdadera. Cuando el hombre llega a creer que es autosuficiente, en ese momento queda atado a sí mismo, y como no es verdad que el hombre sea principio y fin de sí mismo, entonces buscará ayuda y la encontrará, entre comillas, en el superhombre del momento. La Biblia le llama la bestia, Apocalipsis 13. Esta será la consumación del engaño, cuando los hombres se entreguen al anticristo. Leemos en Apocalipsis 13, el 11 y el 12. Después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Este es el falso profeta, ¿verdad? Dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esta primera bestia
es la bestia anticristo. Casi todos los no salvos irán corriendo a los pies de su Salvador, el anticristo, porque se presentará como la puerta para llevar a los hombres a su deificación, es decir, a su perfecta dependencia de sí mismos, engañándoles de ese modo. Pero, hermanos, la verdadera puerta solo es Jesucristo. Él dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10:9. Así que vemos que es solo por Cristo Jesús que podemos hallar salvación y plenitud de vida. No obstante, el sucedáneo, falso Cristo, por excelencia la bestia, se manifestará a la humanidad como si fuera Cristo, como su Cristo. Esa manifestación no estará exenta de imposición. Oh, no. Todos deberán entregarse a él. La misma palabra lo dice. Cito: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 15 al 17. Hermanos, no es todo oro lo que reluce, ¿verdad? Punto 2. El misterio de la iniquidad y la apostasía. Hablemos primero del misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Está el misterio de la piedad y está el misterio de la iniquidad. El misterio de la piedad evidentemente es de Dios, el misterio de la iniquidad es del diablo. En cuanto al misterio de la piedad, Cristo Jesús edificó su iglesia, la cual es columna y baluarte de la verdad, conforme 1 Timoteo 3:15, basándose en el misterio de la piedad. Ahora, ¿qué determina el misterio de la piedad? Pues lo siguiente, cito: 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Así que, según sabemos, esto ya no es un misterio, porque la revelación, como vemos arriba, como hemos leído, pues ya nos ha sido dada. Es decir, por eso somos cristianos. Vemos que la piedad es Cristo, la voluntad de Dios para los hombres. Ahora hablemos del misterio de la iniquidad. Contrariamente, el diablo, y a través de sus agentes, ha estado edificando su falsa iglesia a través del misterio, no de la piedad, sino del misterio de la iniquidad, hacia su culminación final. Ahora acordémonos de que la iniquidad es el mismo anticristo. No en vano la Biblia le llama el inicuo, 2 Tesalonicenses 2:8. Ahora bien, una de las muy grandes bazas dentro de ese misterio de la iniquidad, sin duda, es la apostasía. Eso lo vemos en 2 Tesalonicenses 2:3-7. Leemos así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Versículos 3 y 7. Por lo tanto, nos damos cuenta de que a la hora de ir edificándose la falsa iglesia, lo ha hecho principalmente con todo aquello que, en primera instancia, parece ser propio del misterio de la piedad, porque de labios afuera confiesa a Cristo, pero que en realidad dista mucho de la verdadera santidad a Dios. Así es la apostasía. No contradice de labios afuera a Cristo, pero sí lo hace de hecho. Y los que son apóstatas, desde luego que tienen que ver con lo expuesto en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo del 4 al 6, que leemos a continuación, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. La apostasía es una corrupción de la piedad cristiana, en el sentido de que, al fallar esta en la vida del creyente profesante, pues la apostasía es su consecuencia. Por lo tanto, la apostasía es una falsa piedad. El apóstata es aquel que ha caído de la piedad, y la piedad es lo propio de Dios. Acordémonos que la manifestación del misterio de la piedad es el mismo Cristo. Ahora bien, la inmensa mayoría de esos apóstatas jamás reconocerían que lo son. La palabra apostasía, si queremos saber un poco más de ello, es de origen griego y está formada por dos vocablos: apo, caer, y stasia, que podemos traducir también por fundamento.
Así pues, apostasía significa caer del fundamento. Ahora bien, sabemos que el fundamento de nuestra fe es Jesucristo y no se puede poner otro fundamento que ese, 1 Corintios 3:11. Así que son los que cayeron de ese gustar la benignidad del Señor, ¿verdad? Tal y como hemos leído en Hebreos 6. Bien, el apóstata tipo es aquel que un día creyó que era de Cristo, quizás porque por un tiempo tuvo una experiencia con el Espíritu Santo, conforme Hebreos 6:4, pero de hecho jamás llegó a nacer de nuevo. Juan 3:3. Todavía permaneció en sus antiguos pecados y estos cobraron especial fuerza a la postre en su vida. Para esos creyentes simplemente profesantes, el cambio de espíritu es algo muy común, tal y como lo leemos en 2 Corintios 11:4. Cito, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleráis. Así que dejaron su participación con el Espíritu Santo, cito de nuevo Hebreos 6:4, ya que en realidad jamás fueron de Cristo, dependiendo cada vez más de otro espíritu, un espíritu religioso. Acordémonos que el diablo se disfraza de ángel de luz. Yo quiero aclarar aquí que el hecho de participar del Espíritu Santo o haber tenido una experiencia con el Espíritu Santo, nosotros lo llamamos más bien así actualmente, no significa necesariamente que uno ha nacido de nuevo. De hacer de nuevo es una cosa muy diferente. En cuanto a cómo opera la apostasía, bueno, pues yo quiero recordar aquí las palabras ya publicadas del pastor Hiram Almirudis, es un poco difícil de decir, en su apreciado artículo 17 señales de la gran apostasía de los últimos días. Bueno, pues él escribe lo siguiente respecto a este tipo de apostasía silenciosa. Él dice así: etimológicamente, apostasía entre los antiguos griegos quería decir salirse del camino, continuar caminando paralelamente al camino real, pensando que se transita por él, pero arribando a un destino distinto. Efectivamente, yo lo diría del siguiente modo: es como dos compañeros o dos amigos que transitan en sus sendos vehículos. Uno va por una carretera y el otro va por otra. Ahora, las dos carreteras son paralelas. Se ven, se saludan, se ríen juntos, pero uno llega a destino firme mientras el otro se precipita por un abismo, ya que esa carretera por la que va acaba abruptamente de esa manera. Por ello, la iglesia que vemos, hermanos, y eso es importante decirlo también, la iglesia que vemos no es la que Dios ve. El Señor sabe lo que es la iglesia de entre la iglesia, porque el Señor sabe quiénes son los suyos, 2 Timoteo 2:19, y nosotros solo vemos de manera superficial. O dicho de otro modo, en esta vida los verdaderos cristianos tendremos como compañeros de milicia a muchos que en realidad no lo son, y no nos daremos cuenta. Ahora, nosotros no, pero el Señor sí, porque el Señor conoce los que son suyos y los que no. Vamos a hablar de los pulpistas, y ustedes dirán que son los pulpistas, luego veremos acerca de ello. Pero vamos a leer primeramente en 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Leemos así la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahora fíjense, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hay otra traducción que dice: a estos déjalos. Por otra parte, entonces, lamentablemente hay muchos verdaderos cristianos que pueden ser o son engañados por los farsantes pulpistas. Bien, los pulpistas son los que usan el púlpito para extender sus tentáculos de pulpo con el fin de atrapar a los incautos oyentes. Bueno, pues sirva la ocurrencia para ese fin, ¿verdad? Ahora, como digo, son engañados por esos farsantes pulpistas porque avanzan por la vida con la guardia demasiado baja, avanzan por la ruta del error sin percatarse del gravísimo peligro que corren, porque siguen a esos hombres que les extravían. Estos hombres son los fabricantes de la apostasía, son los pulpistas. Como dice la palabra que hemos leído, hemos de apartarnos de todos aquellos que tienen esa apariencia de piedad, es decir, que confiesan de labios para afuera a Cristo, pero que no son de la piedad, porque en realidad jamás fueron de Cristo. Vamos a hablar de doctrinas de demonios, 1 Timoteo 4:1. Leemos así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Bueno, pues de cara a la apostasía, el diablo ha levantado sus doctrinas, es evidente y es obvio. Ahora, las doctrinas de demonios no son siempre doctrinas aparentemente pavorosas, contrarias del todo a la verdad, que dan miedo o algo por el estilo. O también puede ser, ¿no? Pero no siempre es así. De igual manera que el diablo se viste como ángel de luz, sus ministros se disfrazan como ministros de la verdad. Y esta es parte del engaño, ¿verdad? Muchas de esas doctrinas de demonios presentan a Dios o a Jesús como un ser bueno, afable, misericordioso, compasivo, etc. Hablan lo bonito de Dios, lo agradable al oído de Dios, que Dios es amor y belleza, armonía, etc. Bueno, nos acordamos de aquel cántico que entonaba Marcos Witt, cuán bello es el Señor. Hablan de todo lo que el oído natural inclinado a lo religioso y a lo aparentemente piadoso desea escuchar, pero no hablan la verdad. Ahora veremos sobre esto. Vamos a ver algunas declaraciones de solo algunos de los muchos pulpistas. Vamos primeramente a centrarnos en un personaje. Este es Rob Bell. Ahora, recuerden que no hay peor engaño que el que se parece a la verdad. Bien, Rob Bell, como vengo diciendo, hoy en día se comparte en muchos lugares un mensaje que parece cristiano, pero que no lo es. Es un mensaje humanista, un cristianismo sin cruz, donde el pecado y sus consecuencias se obvian, donde lo importante es, entre comillas, el amor y la misericordia, dejando de lado la verdad y la santidad de Dios. Pero, hermanos, sin la cruz no tenemos ni comunión con Dios ni salvación. Podemos decir que Rob Bell, por todo lo que vemos, por todo su fruto, es un pseudo pastor dentro del movimiento emergente, en inglés Emerging Movement, que llega a mucha gente con su mensaje pseudo cristiano, que es ambiguo, que es seductor. Él dice lo siguiente, y la reseña la pueden encontrar en nuestra página web en el artículo en cuestión. Cito a Rob Bell. Él dice así: cuando pienso en Dios, escucho una canción que me conmueve, y la gente ha escuchado esa canción por miles de años en todos los continentes, culturas y tiempos. La gente ha oído la canción y le parece cautivadora, y querían escuchar más. Jesús vino a mostrarnos cómo vivir a ritmo con la canción. La canción suena a nuestro alrededor todo el tiempo, suena por todas partes, está escrita en nuestros corazones y todos tocan la canción. Fin de la cita. Bueno, hermanos, la Biblia no compara a Dios ni a relacionarnos con Dios con una canción. Una canción en sí podrá ser muy poético el asunto, pero no tiene ningún componente moral, mientras que Dios sí. Él es santo. Rob Bell dice que la canción, en este caso su concepto de Dios, cito, está escrita en nuestros corazones y todos tocan la canción. Eso no es cierto. Dios solo habita en los corazones de sus hijos, los que han creído y recibido a Cristo como Salvador y Señor. Y sigue diciendo, cito, es también posible que uno se quede atrapado en los aspectos técnicos de la canción y que pierdas el puro placer de disfrutar de la canción. Bueno, él sigue usando esa metáfora musical diciendo que uno puede estar tan ocupado en que la canción suene perfecta que se olvide de disfrutarla. Lo que quiere decir en términos cristianos es que uno puede estar muy preocupado por el asunto doctrinal que se olvide de disfrutar su fe. Pero esto es un error. Hermanos, sin doctrina no tenemos nada. Sin doctrina no hay verdad. Y sin verdad no hay amor, no hay Dios. Y sigue diciendo, he conocido gente que no cree tener una relación con Dios como tal, pero no ha perdido la fe, el amor, la esperanza, en la verdad, en la compasión, en la justicia, en la generosidad, y sin embargo quizás sientan que no tengan una relación con Dios. Bueno, yo digo, qué contradicción. Si uno dice no tener una relación con Dios, es que no es cristiano. Además, todas esas virtudes de las cuales habla Rob Bell, también en cierta manera podrían encontrarse fuera del cristianismo. Hermanos, hay mucha gente que no tiene a Cristo y es, entre comillas, buena gente. El infierno está lleno de buena gente. Ni una sola vez ha mencionado lo que es realmente importante, que el pecado es lo que separa al hombre de Dios y que solo por Cristo Dios perdona los pecados. Rob Bell es sencillamente un humanista y sistemáticamente niega todo el concepto de un hombre caído que precisa del arrepentimiento y volverse a Dios por Cristo. Fíjense
De los comentarios más valorados a pie de ese vídeo en YouTube, el siguiente lo leemos ahora. Cito: el Dios del cristianismo fundamentalista es, en mi opinión personal, una descripción estúpida de Dios. Rob Bell explica muy bien cómo es en realidad Dios. Hermanos, ese comentario es muy revelador. ¿Saben, hermanos? Nuestro Dios es ese Dios fundamentalista del que se ríe y se burla dicho comentarista. Nuestro Dios es el Dios de las Escrituras. El Dios de Bell, evidentemente, no lo es. Sigamos hablando de pulpistas. Tenemos a Robert Schuller. Vamos a prestar atención a este personaje y al que mencionaré luego, seguidamente. Bueno, Robert Schuller es hasta ahora, es un hombre ya muy mayor, es el pastor de la Catedral de Cristal, es una decadente mega iglesia en Garden Grove, California, Estados Unidos, y él es un falso maestro por antonomasia. Para Schuller, el pecado es irrelevante frente a las necesidades del hombre. Schuller deliberadamente evita condenar a la gente por el pecado, diciendo que Jesús, cito, se preocupa por las necesidades antes que por el credo. Todas estas reseñas de citas las pueden ustedes encontrar en la página web, en las crónicas al respecto. Ahora bien, el problema es que es el pecado el que condena a la gente, que no se arrepiente, y eso en ese sentido nada tiene que ver con las necesidades materiales, emocionales del individuo. En el sentido que digo. Schuller enseña que el cristiano debe vivir de forma positiva, dejando de lado todo el aspecto inherente al asunto del pecado. Schuller deliberadamente olvida que por el pecado dio Cristo su vida en la cruz, ¿verdad? Sigo. Schuller es conocido por muchos como el padre del movimiento llamado soñador, del cual los castellanos son tan seguidores, entre muchos otros, Cash Luna, etc. Schuller anima a los cristianos y a los no cristianos a lograr grandes cosas a través de creer en sus sueños. Él es el autor de la frase, cito, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Pero hermanos, la Biblia no nos enseña a soñar, sino a creerle a Dios, ¿verdad? Tantas veces hemos hablado de esto. Sigo hablando de Schuller. Schuller es un personaje más importante de lo que muchos piensen y tiene una influencia tremenda, yo diría que terrible, en muchos de los nombres que sí conocemos muy bien, que también son pulpistas, quizás de segunda, pero también lo son. Bien, mezclando la psicología con la palabra, Robert Schuller defiende el mezclar la palabra de Dios con la psicología, y lo dice así además. Él abiertamente así lo dice. Cito, nuestro mensaje ha sido desarrollado en la cabeza y no en un seminario teológico, y ha sido así porque esta cabeza, y se refiere a la suya, fue llenada con buenas cosas del psicólogo Viktor Frankl y también con teología clásica tomada y refinada con psicología contemporánea. Por ello tenemos un mensaje que es único. Y al decir eso, el hombre se vanagloriaba. Pero hermanos, la Biblia expresamente condena el añadir a la palabra o refinar la verdad. Esto es anatema, Gálatas 1:8-9 y también Deuteronomio 4:2. El hombre que menciona aquí Schuller, Viktor Frankl, pues es psicólogo, o fue psicólogo, ya murió este hombre, que enseñó la llamada logoterapia, que significa el darle un sentido a la vida. Así que la logoterapia es una percepción positiva del mundo, todo centrado en el hombre, el cual, según él, es capaz de escoger su propio destino. Bueno, es fácil ver que la enseñanza de Schuller es prácticamente la misma que la de Frankl, es decir, que el hombre es capaz. Pero si el hombre es capaz, entonces no necesita a Dios. Y este fue el primer y más importante engaño del diablo. Seréis como Dios. Génesis 3:5. Se dan cuenta, hermanos, que no hay nada nuevo bajo el cielo. Seguimos. Y seguimos hablando de Schuller. Él dice textualmente, nuestro mensaje no es toma lo que te ofrezco hoy y si mueres esta noche no irás al infierno, sino que irás al cielo. Esa ha sido la tendencia clásica de la teología histórica. Entonces cambiamos la teología para enfocarnos en vivir una vida satisfactoria, porque por el momento no me importa acerca del cielo o del infierno. No sé nada del cielo, no sé nada del infierno. Fin de la cita. Bueno, la evidencia de su negación del cristianismo es más que clara aquí. Schuller niega
enfáticamente el cielo y el infierno, y además dice que no le importa. ¿Qué tipo de cristiano es este? Y sigue diciendo, cito, mi enfoque se centra en cómo conseguir que cada individuo pueda hacer un mundo mejor y yo tengo el material para ello. Esto trasciende los credos. Fin de la cita. Esto es una blasfemia, hermanos. Eso es terrible. Y este hombre se presenta como ministro evangélico. No lo es, hermano. Todo lo que dice es un evangelio diferente, nada que ver con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para Schuller, su filosofía es superior al mensaje de la cruz. Además, él es, obviamente, ecuménico y anti-gran comisión. Veremos esto. Bueno, en un encuentro interreligioso, compartiendo púlpito con un musulmán, el musulmán o el imán o lo que sea, Habib Ali al-Hibri, Schuller dice lo siguiente al público oyente, delante de este hombre. Cito, ¿a quién quieres influenciar? ¿A tu compañero cristiano? ¿A tu compañero musulmán? ¿Quieres convertir a personas de otra fe? Venga ya. Enfoquémonos en hacer lo que Dios quiere que hagamos, para edificar, redimir, construir, en hacer un mundo mejor. Redefinamos la fe. Fin de la cita. Así que vemos que Robert Schuller no quiere que los cristianos busquen el que se conviertan a Cristo los musulmanes o cualquier otro hombre. Así que es obvio que para Schuller, Cristo no es el único camino. De hecho, no creo que sea ni un camino para él. Schuller es un apóstata y falso maestro que, con la débil excusa de buscar el conseguir un mundo mejor, condena al hombre a la muerte eterna al privarle del mensaje salvador del Evangelio, ya que esa es su doctrina, justamente. Robert Schuller es, en definitiva, un hombre usado por Satanás, es evidente, dirigido principalmente al mundo cristiano, que tiene la finalidad de preparar al cristiano para su encuentro con el espíritu anticristo que será manifestado por el falso profeta en breve, Apocalipsis 13:11. Fíjense, Robert Schuller, respecto del falso profeta, escribe así, cito, me encontré inmediatamente atraído al Papa Juan Pablo II, cuando en su elección al papado sus sermones llamaron la atención a la necesidad de reconocer la dignidad del ser humano como un hijo de Dios. Esto está en el libro Amor Propio, página 17. Bueno, Schuller compara a los hombres con los cristianos verdaderos diciendo que todos son hijos de Dios, pero la Biblia dice que los que son de Cristo son los únicos hijos de Dios y por adopción. Juan 1:12. Y Schuller comulga a la perfección con el espíritu del falso profeta. Les dije que hablaríamos de otro personaje después de Schuller. Bien, este personaje es Dante Hebel. Dante Hebel es desde hace poco el pastor hispano de la falsa iglesia de Schuller. Sí, señores, así es. Si Hebel fuera un hombre de Dios, sabría quién es Robert Schuller y lo que enseña. De hecho, lo sabe. No obstante, él gozoso se ha puesto bajo la obra, mensaje, espíritu y posición de su ahora maestro Schuller, buscando la imposición de sus manos. En nuestra página web, en la crónica en concreto, en la foto 11 y 12 se ve a Dante Hebel con Robert Schuller en el acto de investidura de Hebel y a Robert Schuller imponiendo las manos sobre Dante Hebel y él recibiéndolo. Definitivamente Dante Hebel, idolatrizado por miles, es otro ecuménico, falso maestro y además es un hombre que con burla y sarcasmo se opone a la teología que enseña Cristo de que Él viene pronto. Y hay muchas otras cosas, pero vamos a ver esta en concreto, al respecto de su burla. Él enseña así, cito, y estaba llorando una noche y dije, Señor, estoy harto de pertenecer a una generación castrada, una generación que espera que Cristo les rescate en un ovni volador de esta tierra que en cualquier momento se hace pedazos. Esa es una teología irresponsable que dice, y lo dice con burla, me voy con él, ya no me quedo, porque lo estaba haciendo cantando, por eso lo imito. Dice, unas ganas de irnos teníamos porque nos queríamos ir. ¿Se acuerdan? Ja, ja, ja. Entonces, como teníamos ganas de irnos, porque Cristo ya venía, empezó a retrasar la venida y nos empezamos a preocupar. Entonces, lo que hicimos fue levantar murallas para que, y lo dice con burla, la levadura del mundo no nos tocara. Esa teología irresponsable nos arrancó la cultura. Bueno, hermanos, la levadura del mundo nos tiene que tocar, de todos modos. Escuchen, la Biblia dice otra cosa a la que dice Dante Hebel. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús, Apocalipsis 22:20. Pero que no creen en el libro de Apocalipsis,
Entonces, ¿por qué se suben a un púlpito cristiano? Que se bajen de ahí. Hermanos, con esta enseñanza Hebel pretende minar la fe de todos aquellos que se apegan a la palabra tal y como está escrita, en este caso en relación a la bienaventurada esperanza, Tito 2:13, que es que el Señor viene a por su iglesia, y esa es nuestra fe y nuestra bienaventurada esperanza. Dante Hebel, en su manifestación pública, es un comediante, y de hecho lo es, y un burlón, lo cual no tiene cabida en la manifestación y magisterio del Evangelio, el cual tampoco está en su boca como tal. Vamos a hablar de otro personaje, y como no podría ser menos, este es Benny Hinn. Benny Hinn está de actualidad últimamente a causa de su divorcio y otras hierbas, y no buscando el ir más allá de lo estrictamente necesario. Paso a relatar algunas cosas que nos ayudarán a darnos cuenta de quién es realmente este pulpista, que se presenta como uno de los paladines de lo evangélico, pero que no lo es. Bien, en el National Enquirer, allí hay publicadas fotografías en las que se ve a Benny Hinn, con la evangelista Paula White tomados de la mano, paseando como novios, saliendo del hotel en Roma donde se alojaban en su gira, en el mismo hotel. Bueno, Benny Hinn ha dicho que Paula White, que por cierto está divorciada 2 veces, ha sido de aliento, cito, de aliento para él. Además afirma que tanto él como Paula White han decidido, cito, no tener ningún contacto social hasta que su divorcio se ha finalizado y cito, solo lo haríamos si sentimos la dirección del Señor para hacerlo. Bueno, hermanos, los cristianos no se divorcian. Y si se divorcian no se pueden volver a casar así tan fácilmente. O sea, esto no es así. Pero parece ser que estos encumbrados pulpistas pueden hacer lo que quieran. Bueno, Benny Hinn llevaba ya 30 años de matrimonio que terminaron el 2 de febrero de 2010 con su divorcio. Paula White se divorció 2 veces y sigue de teleevangelista, así como Benny Hinn. Pero hay más. Benny Hinn admite públicamente ser patrón de artes del Vaticano. Esto es interesante. Bien, en una reciente publicación emitida durante el programa This is Your Day, este es su día, conducido por Benny Hinn, y que se transmite en la cadena TVN y también en Enlace, aquí en España y en Sudamérica, en Latinoamérica, conocida la cadena TVN como la cadena de la prosperidad, en diversos horarios en el mundo, pues él admitió públicamente su abierta relación con el Vaticano. Bien, un cristiano nunca haría eso, jamás, pero él lo hace, porque él es un ungido especial, parece ser, pero no lo es. Bueno, él indicó que ese viaje a Roma lo realizó porque fue nombrado por el Vaticano, fíjense, como patrón de artes, y debido a ese nombramiento ha de conseguir donantes para mantener las obras de arte del Vaticano. Vamos a ver, esto es increíble. ¿Me iba a levantar yo para levantar fondos para las obras de arte del Vaticano? Pues Benny Hinn sí, porque Benny Hinn, hermanos, siempre fue católico y es un agente del Vaticano. Su nombre es Tofik Benedictus Hinn. Bien, en relación a los encuentros del G12, pues por el camino al aeropuerto, hablando de la crónica, ¿verdad?, de vuelta a casa, la esposa del pastor Jorge, la hermana Marilú, me explicaba que ella, cuando hace 30 años y cuando era católica, fue a un retiro católico y en él lo que ocurrió es que el cura que lo llevaba les hizo a todos cerrar los ojos, apagó las luces, encendieron velas y en ese ambiente empezó a practicarles la regresión, diciéndoles que en sus mentes se volvieran al vientre de sus madres. Interesante, ¿verdad? Vemos que son las mismas prácticas que los llamados encuentros del G12. No cabe la menor de las dudas en cuanto a que esas prácticas de Casluna o de César Castellanos no son suyas, sino que son jesuitas. Al final, todo se aclara, todo concuerda. Punto 3. El juicio evidente de Dios sobre los apóstatas. Debo decir, hermanos, que Dios está haciendo división entre los que son de Él y los que no. Eso es lo que está pasando actualmente. Los maestros apóstatas, los pulpistas, claramente operan hacia ese propósito, y eso con el permiso del Señor para que se cumpla ese mismo propósito. Fíjense que el pastor Paul Washer a este respecto enseña. Fíjense lo que dice, cito, y tiene razón. Los falsos maestros son el juicio de Dios sobre las personas que no quieren realmente obedecer a Dios, pero que en el nombre de su presunta fe
Buscan el conseguir todo lo que sus corazones carnales desean. Por eso se ha levantado un Joel Osteen. Aquellas personas que le siguen no son sus víctimas. Él es el juicio de Dios sobre ellos porque quieren exactamente lo que él enseña y no es de Dios. Los puedes poner a todos en fila detrás de él, de modo que allí es donde deben estar, conforme a 2 de Timoteo 4:3. Entonces tienes a un Benny Hinn, que lo único que quiere hacer es decirles que van a tener un Mercedes-Benz. Esas personas no son víctimas, es el juicio de Dios sobre ellos. Ellos quieren lo que Él quiere, por tanto lo agregan junto con todos los demás maestros, porque ellos enseñan lo que ellos quieren. Fin de la cita. Hermanos, lo que enseña aquí Paul Washer es la pura verdad. Todos esos falsos maestros, pulpistas, son el juicio de Dios para todos aquellos que dicen seguir a Cristo, pero que solo siguen los deseos de su corazón carnal. Y siguen soñando y soñando, y así seguirán hacia su eterna perdición. Son los falsos profesantes, apóstatas e hijos de los apóstatas. Bien, concluyendo ya, yo podría seguir escribiendo, o podría seguir narrando, podría seguir hablando, pero sería demasiado largo el asunto por esta vez. Solo concluir diciendo que esa semana en el área del Lake Tahoe fue de mucha riqueza, a pesar de que el enemigo buscó el paralizarme por medio de la enfermedad, justo cuando el domingo debía hablar sobre la realidad del G12 en Reno, Nevada. Pero no lo consiguió. Pudimos ver cuán acertados estamos en el Señor respecto a denunciar, por tanto, el engaño y a los engañadores. Solo y de nuevo agradecer a tantos el cuidado dirigido a mi persona y a la obra del Señor. No me olvido de nadie en mi corazón, pero cito a los más cercanos. Gracias, Pastor Jorge, su esposa Marilú, Pastor Wilson y esposa Esperanza, hermanas Annie, Jackie, a Juan Carlos, a Pati Peraza, que vinieron desde el área de San Francisco, nada más y nada menos. Dios les bendiga a todos. También gracias a Esther, que estuvo conmigo el primer día y estuvo cantando y lo hizo muy bien para el Señor. Dios les bendiga a todos. Amén.